Muy buenos días, reciban un atento y cálido saludo de quienes conformamos la sección nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Como cada año, brindamos este espacio de difusión de conocimientos científicos de las 4 ciencias del IPGH, que corresponden a la planificación de actividades que preparamos para ustedes como sección nacional del Ecuador. Esta mañana iniciamos con el webinar Análisis de taludes en rocas, considerando el riesgo sísmico en la región costera del Ecuador. Este tema será presentado por el doctor Kervin Yunga. Kervin es geólogo graduado por la Universidad de Guayaquil en Ecuador y PhD en la Universidad de Insubria de Italia. Es profesor de Geología y Geotecnia de la Universidad Técnica de Manabí. Ha desarrollado estudios de paleosismología y tsunami, análisis de deslizamientos, zonación sísmica y geológica de ciudades en el Ecuador. Actualmente, Kervin también es miembro alterno de la Comisión de Geofísica de la Sección Nacional del IPGH en Ecuador y miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Ingeniería Sísmica. Estimado Kervin, te damos la más cordial bienvenida a este espacio de difusión. Adelante. Gracias, ingeniera María José. Muy amable. Voy a compartir la pantalla y por tiempo vamos a iniciar. Entonces, tenemos entre 30 a 35 minutos para explicar y unos 5 minutos a 10 minutos para una serie de preguntas. Entonces, mira, el tema es un poco extenso y he tratado, digamos, de involucrar todos los datos posibles, sobre todo a los estudiantes que están en último semestre o los egresados. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar todo lo que son los análisis de taludes en roca, pero primero veamos la parte conceptual. Entonces, para yo tener digamos, en el caso de yo tengo una deformación, yo debo de conocer cuáles son los principales tipos, digamos, de rasgos que debo controlar digamos, en un deslizamiento. Entonces, en este caso yo tengo una deformación, pero antes de hacer yo cualquier estabilidad, yo debo de conocer el subsuelo, sobre todo dónde queda este plano digamos, de desplazamiento, cuál es su profundidad y qué forma es. Entonces, existen una serie digamos, de casos históricos de deslizamiento con los cuales han sido detonantes desde terremotos. Entonces, ustedes podemos ver aquí el caso de China. Podemos ver en el caso de China, un terremoto del 2008, como, digamos, dependiendo de la litología, esto es muy importante, yo tengo un tipo de roca. ¿Sí? En este caso tengo una serie de caídas de roca y debris avalanche. ¿Okay? Ahora, ¿qué podemos tener nosotros en la costa del Ecuador? ¿Sí? Entonces, en la costa del Ecuador nosotros podemos, ¿qué nos puede impulsar? O sea, un detonante que vendría a ser una causa física, vendría a ser lluvias intensas, como lo que estamos, por ejemplo, pasando ya en estos momentos, en estos últimos días. Podríamos tener también casos de terremoto, que un terremoto, imagínense, suelo saturado, puede producir una serie de deslizamientos o inundaciones. Digamos, algún deslizamiento que represe el paso de un río, digamos, este represamiento, aguas arriba, incrementa la altura, digamos, de la cota del río y puede provocar deslizamiento. ¿Okay? Dentro de las causas geológicas, ¿qué tipo de material tenemos? Entonces, dentro de los estudios que hemos hecho en la Universidad Técnica de Manabí, nos damos cuenta que para materiales cohesivos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, ligolitas, lupitas, eh, hasta la parte, digamos, materiales volcánicos, tenemos un tipo de deslizamientos, ¿sí? Translacionales, rotacionales, mientras para aquellos materiales más granulares, areniscas, conglomerados, tenemos caídas de rocas. Entonces depende mucho de la litología en este caso. Y de esto también depende las causas geomorfológicas, entonces la tectónica, el levantamiento tectónico que nosotros tenemos en la costa del Ecuador, las erosiones en acantilados marinos, las erosiones en mares fluviales. Entonces hay una serie, digamos, de variables que yo debo de considerar, sobre todo si voy a analizar las causas geomorfológicas, geológicas, físicas y las humanas también. En este caso, ¿cuál es una de las variables? Es la deforestación. Entonces, la deforestación, ¿qué es lo que me produce? Una denudación del terreno y, a su vez, en poco tiempo, formación de escarpes primarios. Esta es una foto de Haití, en la cual estuvimos trabajando en el 2011-2012, y aquí ya la geomorfología del sitio ya nos indicaría un tipo de deslizamiento rotacional. Entonces, cuando uno va al terreno, va al campo, ¿qué es lo que, digamos, debe analizar primero? Primero, debe analizar esto de aquí, el escarpe principal. O sea, debe subir la ladera y tomar todas las mediciones posibles del escarpe principal. ¿Dónde inicia el deslizamiento? ¿Okay? De allí, ¿cuál es mi zona de desprendimiento y cuál es mi zona de acumulación? Muchas personas se olvidan de la zona de acumulación. O sea, hay un deslizamiento,
y se olvidan de que este material puede ser desplazado, puede afectar una cuadra, 2 cuadras hacia abajo, donde tenemos vivienda. Y de allí, la cuarta, digamos, el cuarto componente más importante es la superficie de falla. O sea, yo no puedo realizar un sistema de estabilidad de un deslizamiento si no conozco la forma, la geometría de la superficie de falla, si es planar, la profundidad, ¿sí? Y digamos, ya con esto, con estas condiciones, yo ya puedo establecer, digamos, cómo proceder para una estabilización. Entonces, dentro de los tipos de deslizamientos, tenemos esto de aquí. Entonces podemos ver lo más comunes, caídas de roca que se presentan en los acantilados. Hemos tenido víctimas, en este caso de personas, atletas, deportistas, que van digamos, en la zona de playa, se reposan en la zona de acantilados y les cae una roca. ¿Okay? Entonces es un tipo de deslizamiento. Otra cosa importante es de que si yo tengo un talud de roca, yo debo medir bien las discontinuidades, porque no puede ser que vaya a debilitar la parte frontal de un talud con tantas perforaciones, tantos pernos, tantos anclajes, y pueda, digamos, acelerar la tasa de deslizamiento. Son cosas que uno debe analizar, y lo que vamos a ver ahora. Otro tipo de deslizamientos son los deslizamientos volcados. Entonces, es muy común encontrar en la costa del Ecuador este tipo de estructura, ¿sí? Discontinuidades casi subverticales que presentan este desprendimiento. ¿Okay? Y uno de los más comunes que tenemos en la zona andina y también en la costa es esto, los deslizamientos rotacionales. Y se diferencia mucho porque la superficie de falla del deslizamiento es semicircular. ¿Okay? Y se diferencia de la translacional porque esta tiene una superficie planar. Entonces, vea, entre planar y lo que es una superficie elíptica rotacional. Ahí tenemos otro tipo de deslizamiento, como lo que acabamos de tener hace unos 2-3 semanas en Ayuriquí, también en la zona de Chunchi. Una semana también en el kilómetro 35 de Vía Loa. 3 tipos de deslizamiento en una semana. Y estos, digamos, eran de tipo flujo de lodos. Y también tuvimos avalancha de escombros, debris flow y debris avalanche. Y aquí el mecanismo de transporte principal es el agua. Entonces, otro tipo de deslizamiento son los rotacionales, perdón, de una manera horizontal. O sea, a lo largo de la carretera podemos ver este tipo de rasgos. Entonces, son desprendimientos laterales que son lateral spreading. También es un tipo de deslizamiento. Depende mucho del material. O sea, ¿qué pasa si yo tengo una capa asfáltica en una arcilla expansiva? Entonces, en contacto con el agua, yo tengo estas deformaciones. ¿Okay? Y hacia los costados, si yo no tengo una estabilidad, se presentan unos pequeños deslizamientos rotacionales. Pero, o sea, es una planicie rotacional, pero con una inclinación muy suave que tiene deslizamientos subhorizontales. ¿Okay? Y esto es una serie, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí una foto del 2015, Ayuriquín hace 2 semanas atrás, 2-3 semanas también tuvo, digamos, un problema de deslizamiento, algunas casas se vieron afectadas, creo que 3 días antes de lo que pasó en Chunchi, creo que estamos hablando del 8 o 9 de marzo de este año. Entonces, aquí, ¿qué es lo que uno debe analizar? La litología, la geomorfología, todos estos parámetros, todos los parámetros y a su vez todas las variables. ¿Okay? Entonces, es un estudio, digamos, detallado de diferentes disciplinas que se deben considerar. Y tenemos unos casos de estudios, vean, interesantes. O sea, hay tantos que nosotros hemos analizado, pero nos vamos a enfocar a 3. Por ejemplo, esto es la parroquia Camarones. Se encuentra a 7 kilómetros de la ciudad de Esmeralda. Aquí tienen ustedes el aeropuerto de Esmeralda. Y vean esto. Entonces nos llamó la atención de que teníamos un escarpe de deslizamiento. ¿Sí? Entonces aquí tengo mi zona de desprendimiento, mi zona de acumulación, tengo un río, ustedes pueden ver aquí que viene todo un río, ¿sí? Está en contacto entre la zona de desprendimiento y zona de acumulación y el río ya va hacia el mar. Y tengo viviendas. Entonces imagínense que alguien quiera hacer un proyecto de vivienda de interés social. ¿Sí? Entonces yo debo de considerar el tipo de territorio donde voy a hacer. Entonces imagínense que este tipo de, digamos, de asentamiento pueden producir también un deslizamiento lateral, o sea, un tipo de liquefacción y un tipo de deslizamiento. Cuando hablamos de liquefacción, son los sumideros o sinkhole, volcanes de arena o sandboy, lateral spreading, que son deslizamientos laterales, y subsidencia, hundimiento. Son los 4 tipos más conocidos de liquefacción, y aquí yo puedo tener uno de estos 4 tipos. ¿Ok? Entonces, nos llamó mucho la atención, y con mis estudiantes, esto fue en el 2015, 2014, estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad de Guayaquil, ya todos están graduados, fuimos al sitio. Y aquí podemos ver que había viviendas habitables en la zona de acumulación, que sigue con desplazamiento, y podemos ver otras viviendas
que tenían, digamos, unas grietas que estaban abandonadas, ¿sí? Y algo interesante, que el agua, digamos, seguía filtrándose en el plano. Entonces, ¿qué significa? Que yo aquí tengo un plano, entonces un plano donde todo este material se va a desplazar. Entonces aquí ya deberíamos tener una obra, digamos, una infraestructura o una atención con estas comunidades. Y hay muchos casos de esto. ¿Sí? Entonces en Anconcito, otra parte interesante, que se realiza un espigón, se construye un espigón en el 2010, pero creo que se olvidaron o no atinaron bien con las sondas marinas. Entonces, cuando yo, sobre todo los ingenieros civiles en obras portuarias, deben trabajar mucho con el oceanógrafo. ¿Por qué? Porque si yo interfiero o digamos en la proyección de una onda marina, efectivamente yo puedo incrementar la tasa de sedimentación en un sitio, pero puedo acelerar la tasa de erosión como en el sector 2 de febrero de Anconcito. Entonces, ¿qué significa? Que una vez construido el espigón, en pocos tiempos, pocos meses, tuvimos una serie de socavamientos en la base del talud. Vean aquí, tuvimos un tipo de deslizamiento. Estos ya se llaman volcamientos o caídas de roca. ¿Sí? Veamos las escuelas que están fracturadas, sus estructuras. Actualmente ustedes van a la misma escuela, no se ha hecho ningún reforzamiento estructural, solo se ha colocado un enlucido. ¿Ok? Podemos ver aquí también la falta de atención. O sea, aquí estaba el Consejo Provincial, la Prefectura haciendo un camino, pero ya habían evidencia de escarpa de deslizamiento. 8 meses después ocurrió esto. ¿Sí? Entonces, prácticamente la calle que estaban construyendo, pocos meses duró. Ustedes pueden ver aquí una serie de viviendas, escarpa de deslizamiento. Ya esto se presentó, digamos, en el 2011. ¿Okay? Las bases de los acantilados marinos, vean, son socavamientos y tenemos grietas activas aquí. Sí. Entonces es muy interesante, sobre todo en las zonas de acantilado, delimitar todas estas discontinuidades. Ya vamos a ver qué son los tipos de discontinuidad. Vean aquí el hombre construyendo una pared y a pocos centímetros una fractura con una profundidad de 10 metros. Todo esto es el sector de Anconcito. Esto estamos hablando del 2011. ¿Okay? Entonces, todas estas discontinuidades son las que nosotros debemos analizar para ver qué tipo de deslizamiento. Entonces, son muy comunes aquí los tipos de deslizamientos planares. ¿Por qué planares? Porque se apoyan en una discontinuidad, que puede ser un plano de falla geológica antigua, o sea, ya no tiene nada de sismicidad, pero estos planos son los que presentan, digamos, la dirección de un desplazamiento. ¿Okay? Entonces, es sencillo calcular cuál es el área afectada. Entonces, nosotros habíamos calculado 300.000 metros cúbicos, pero a los 8 meses después, solo se habían deslizado cerca de 15.000 kilómetros. O sea, significa que es una zona que sigue inestable, no hay ninguna infraestructura para proteger la base de los acantilados. ¿Sí? Valle de Caracas, lo mismo. Nosotros hicimos un estudio en la zona esto es en el 2013, de la Cruz del Mirador. Vamos a ver cómo estamos el tiempo, estamos bien. ¿Ok? Y nos dimos cuenta que muchas de las rocas de Valle de Caracas y también de Manabí tienen yeso, y ese yeso es soluble en agua, o sea, es fácilmente erosionable y queda una cavidad vacía. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hacen ahora los jóvenes? Utilizan drones, topografía y generan estos modelos 3D. Entonces es fácil identificar la subcuenca y si estas subcuencas tienen algún tipo de deslizamiento que pueden afectar algunas viviendas. ¿Sí? Entonces, es recomendable hacer estos tipos, digamos, de mapas de pendiente. Estos son los grados que se utilizan de 0 a 2 grados, mayores a 55 grados, ellos son extremadamente escarpables, que se utilizan para algún estudio. Manéjense bien con este rango de pendiente. ¿Okay? Lo más importante es una cartografía. Seguimos con Crucita, perdón, con Valle Caracas. Entonces, estos carpes de deslizamiento nos están indicando la dirección de potenciales de deslizamiento en estas subcuencas, así como ustedes pueden ver. Y aquí nos llama la atención porque en el 2010, 2009, aquí había una vivienda humilde que colapsó. ¿Sí? Entonces un señor nos dice, mira, aquí colapsó mi vivienda por un deslizamiento. Hicimos una línea sísmica aquí con GeoStudio y vean esto. Un plano de deslizamiento, ¿sí? Del tipo de deslizamiento rotacional. ¿Qué significa? Que si esto no se atiende, este material desplazado puede afectar a unas 17 viviendas en la parte baja de la Cruz del Mirador. Entonces son análisis que se está haciendo en la academia, también ya cuando hay la emergencia, que las entidades de control correspondientes comienzan a atender. Y vean aquí, en la parte alta de la Cruz del Mirador, ya viene esta evidencia de escarpa de deslizamiento. ¿Ok? Entonces, si no era un fenómeno del Niño, era un terremoto,
que provocaba el colapso de todas estas casas. Y efectivamente, el terremoto del 2016 tiró abajo todas estas casas. Y había ya evidencia de rectación. O sea, cuando un árbol está inclinado, ya es una evidencia de deslizamiento, o sea, una rectación. Había un desplazamiento de 1.8 metros en 2 años. O sea, las casas, en este caso, tenían una inclinación. ¿Qué significaba? Que el plato de sopa se servía hasta la mitad por la inclinación. Las camas tenían que colocar unos ladrillos para entender algo de su horizontalidad. Entonces, esta evidencia ya nos decía que esta es una zona de talud inestable. ¿Okay? Y estos son los mapas, las cartografías de deslizamiento que uno tiene que aplicarlo ya más a la parte del riesgo. Entonces, ¿cuál es el peligro? Escarpes de deslizamiento. ¿Cuál es mi vulnerabilidad? Es mi ciudad, en este caso Valle Caracas. ¿Cuáles son mis elementos de exposiciones? Esto es que ustedes ven aquí, todas las viviendas que están digamos, en estas mallas rojas. Entonces, ¿qué es riesgo? Riesgo es igual peligro, deslizamiento, vulnerabilidad, la ciudad, elemento de exposición, las viviendas que están aquí. Es una fórmula sencilla que se puede aplicar a la ingeniería. Y muchas de estas viviendas están en suelos coluviales, o sea, suelos inestables. Entonces, este tipo de planificación, de ordenamiento territorial, es que debemos controlar para toda la costa del Ecuador. O sea, me voy a referir mucho a la costa. Entonces, cuando yo hablo de discontinuidad, ¿qué es una discontinuidad? Entonces, por más rocadura que yo tenga, yo voy a tener fracturamiento en las rocas de la costa del Ecuador, también en la sierra, ¿sí? Y ustedes pueden ver que estos sismos superficiales son a fallas geológicas. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos un esfuerzo tectónico y a la roca más dura le provocamos fracturamientos. Entonces, estos fracturamientos son los que nosotros debemos de medir. Y esos fracturamientos, la combinación de esas discontinuidades son las que nos provocan deslizamientos activos o no activos. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros hablamos de perfiles geotécnicos, según la norma ecuatoriana de la construcción 2011, modificada en 2015, no dice perfiles geotécnicos A, B, C, D, E, F. Bueno, tienen datos de velocidad de onda sísmica, que eso lo podíamos tocar en otra conferencia, datos de números de golpe con la técnica SPT, pero aquí yo les he hecho una relación para Manabí, para Santa Elena, para la costa del Ecuador. Por ejemplo, las rocas más duras que tenemos, basalto, andesitas, tenemos unas dioritas, ¿sí? Que son rocas que se fragmentan con dinamita, explosivos. Ahí tenemos también arenisca, caliza, conglomerado, que serían el tipo B. Las rocas blandas, donde predominan en Puerto Viejo, Crucita, son las arcillulitas, limolitas y lutitas. Entonces, suelos coluviales, la parte de atrás, digamos, de la Universidad Técnica de Manabí, ¿sí? O justamente todo el material que ha caído por gravedad en la zona de la ladera, son coluviales. ¿Okay? Y las peores, las que producen, digamos, una deformación cosísmica, son las arenas de ríos o las arcillas de manglar, que son los tipos E y F. Entonces, nosotros debemos tener una clasificación del tipo de litología. ¿Okay? Y cuando nosotros vayamos a hacer cualquier proyecto, digamos, de vivienda, de interés social en una zona de acantilado, lo primero que se debe determinar es la litología. En este caso yo veo dos tipos de litología, o sea, unas arcillulitas arriba y abajo veo unas areniscas con limolitas, más compactas. Entonces es muy importante diferenciar el tipo de litología. ¿Okay? Y estos macizos rocosos tienen estos fracturamientos, lineamientos así. Entonces, estos fracturamientos son discontinuidades. ¿Qué son las discontinuidades? Son lo que ustedes ven aquí. Plano de estratificación, estratos, ¿sí? Que lo podemos ver en este sentido. O sea, cuando baja la marea, es preferible trabajar en marea baja. Yo veo todos estos planos, y estos planos yo los mido con la brújula. ¿Sí? Vean aquí, también aquí tengo otros planos y aquí tengo una falla geológica. Entonces yo mido este tipo de continuidad. ¿Ok? Muchas veces los planos de estratificación me ayudan a definir las cuencas hidrográficas. Entonces yo tengo muchas de estos tipos clásicas de cuenca hidrográfica en rocas sedimentarias. ¿Okay? Otro tipo de continuidad son las fallas geológicas. ¿Qué es una falla geológica? Es una fractura con desplazamiento. ¿Sí? Entonces, lo peor que puede pasar dentro de la ingeniería de la construcción es que las fallas geológicas tengan la misma dirección de un plano de estratificación. Esto es en Guayaquil, vía la costa, ustedes ven las calizas de San Eduardo y las lutitas de la formación Guayaquil. Entonces, ¿qué significa? Que este plano de fallas geológicas tiene la misma dirección que un plano de estratos, pueden provocar deslizamientos planares. Aquí hay otra parte, otro sitio, con la misma característica, o sea, zona de fallas geológicas, que algunos le llaman milonitas, y planos de estratificación. ¿Okay? Un tercer tipo de discontinuidades son estas zonas de corte.
Entonces ustedes pueden ver zonas de cizalla, o sea, ¿qué significa? Fallas geológicas muy antiguas, regionales, como tenemos aquí en Huerán, Huayrapungo, aquí en Cañar, vean, cantidades de rocas que caían, y la explicación era porque era una zona de falla antigua, que significaba que la lutita estaba completamente trillada, ¿sí? Entonces son zonas de corte que también debo medir, ¿ok? Y aquí tengo otra zona de corte, en la parte alta de Cañar, o sea, tengo la roca más dura de la costa del Ecuador, una de las más duras, la andesita, ¿ok? Pero vean, aquí está trillada, o sea, zona de corte. Entonces, también debo de medir, porque por más roca dura que sea, le puede, digamos, combinar y producir un tipo de deslizamiento. Otro tipo de deslizamiento son estas de las diaclasas. Entonces, ¿qué es una diaclasa? Una fractura sin desplazamiento. ¿Qué es una falla geológica? Una fractura con desplazamiento. En este caso, las diaclasas sin desplazamiento, nosotros debemos considerar las tres caras. ¿Sí? En este caso, las tres caras o tres sistemas, digamos, de medición. Porque, o sea, yo debo de medir todo lo que sea discontinuidad en un macizo rocoso. ¿Okay? Otro tipo de discontinuidades son los esquistos grafíticos que tenemos mucho en los Andes, en la Cordillera Real. ¿Sí? Sobre todo en la parte alta de la provincia de la Suay por Sixí. Toda esta zona de la Cordillera del Sixí, tengo todo este material. Otro tipo de discontinuidades que también debo medir son los contactos litológicos, no solo los planos de estratificación. Si yo tengo, por ejemplo, arriba caliza y abajo tengo basalto, mido la dirección de ese contacto litológico. Y por último, o sea, los dos últimos son las venillas, que significa fracturamientos rellenados por un segmento duro, puede ser carbonato sílice, o por un cemento blando. ¿Ok? Tenemos también los pliegues. Yo debo medir un flanco de un pliegue, otro flanco de un pliegue. Tenemos en la costa del Ecuador algunas rocas que son plegadas y también se deben medir con brújula. Entonces, más adelante, cuando pase toda esta emergencia, vamos a hacer una serie, digamos, con el EPH de eventos de trabajo en campo, cómo medir toda esta discontinuidad. Y esto es muy común, sobre todo en Manaví, encontrar diques. ¿Qué significa? Un cuerpo volcánico, un cuerpo intrusivo, ígneo, que ha atravesado rocas sedimentarias. También comienzo yo a medir. Porque todas estas combinaciones, ¿qué es lo que me presentan? Esto. ¿Cuáles son los deslizamientos? Todavía me quedan unos hasta las 10:35. ¿Cuáles son los deslizamientos más comunes que tengo en Manaví? Deslizamientos planares y deslizamiento en cuña. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo a veces? Que esta combinación de discontinuidades me producen desprendimiento. Entonces, muchas veces voy a aplicar una estabilidad con anclaje, con pernos, cuando ya la vivienda, en este caso, ya es inhabitable. ¿Ok? Entonces, yo voy a considerar la parte frontal del talud, la discontinuidad que me pueda provocar un deslizamiento planar. ¿Y qué técnica utilizo? Utilizo una técnica de redes estereográficas, que ya la vamos a explicar más a detalle. ¿Ok? Entonces, hay casos de que dependiendo de la litología, por ejemplo, los basaltos, son muy comunes en la costa del Ecuador, son rocas que tienen un tipo de combinación de discontinuidades que me producen pequeños deslizamientos planares y cuñas. Pero estos pequeños deslizamientos planares y cuñas pueden afectar a una persona o a un vehículo. Entonces se utiliza este tipo, digamos, de malla de alta resistencia. ¿Ok? Tenemos lo que es ejemplo de ruptura y cuña. Aquí tengo una cortesía del profesor Jordán, Luis Jordán. Son imágenes que él ha trabajado en la parte norte de Manaví. Y aquí está. Entonces, esta es la carretera Coaque-Santa Teresa. Entonces, lo llamaron a él porque ahí probablemente había un tipo de deslizamiento en cuña. Entonces, ustedes pueden ver la combinación entre una discontinuidad y otra discontinuidad. ¿Sí? Pero no significa que todo es estable o inestable. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Comenzó a medir la discontinuidad. Entonces, diaclasa 1, join, o sea, diaclasa 1, diaclasa 2, una segunda dirección, diaclasa 3, J3, mi zona de cizalla, o zona de las fallas geológicas que ya hemos visto, y todas estas mediciones, también con la inclinación del talud, lo meto, digamos, lo ingreso en un programa DIC, que lo vamos a ver también acá, ¿ok? ¿Qué es esto de aquí? Este es el talud. Esto de aquí es el ángulo de fricción que ustedes lo pueden determinar con Rock Data, ¿sí? Y lo que esté adentro es mi zona inestable. Entonces la combinación, yo aquí veo, tengo una combinación de discontinuidades, afuera, afuera y afuera. ¿Qué significa? Que ese talud que acabo de ver en Jama es estable, porque si esta combinación estuviera en la parte de adentro, diría que es inestable. ¿Ok? Entonces, ¿qué técnica se utiliza? Esta, redes estereográficas. ¿Sí? Entonces, hay redes estereográficas de áreas, proyección de áreas de Smith-Lambert,
pero se recomienda, sobre todo para trabajar en mecánica de roca geotecnia, trabajar ángulos, o sea, la red estereográfica o la falsilla de Wolf. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes entran al programa DIC, el programa DIC tienen que ustedes ver aquí, miren, proyección, ángulos. O sea, ya al decir ángulos estoy trabajando con el Wolf, ¿ok? De allí, label significa esto aquí. Yo activo lo que son azimutales, grados. Perfecto, ¿ok? Y aquí yo tengo para proyectar, digamos, los planos, donde están los planos y los polos. Proyecto ambos, ¿ok? Y también hago la parte, digamos, la proyección estereográfica o busco la zona ecuatorial. O sea, como que le doy un maquillaje a mi trabajo. ¿Y qué es lo que proyecto? Polo y plano de cada discontinuidad. ¿Sí? Entonces, esto de aquí es un ejercicio común que les he proporcionado a ustedes. Aquí vamos a ver primero el deslizamiento en cuña. Entonces, ¿qué tengo yo? O sea, cuando voy al campo, mido las discontinuidades. Discontinuidad 1, 2, 3, 4, fallas geológicas. El talud, 110,70. Mi ángulo de fricción, que se calcula con root data, puedo facilitarle un video también, 34 grados, ¿ok? Hoy esto lo hacíamos manual, nosotros en clase, con estudiantes de la UCSI, estudiantes de la UTM, también en su momento estudiantes de la Universidad de Guayaquil, ¿ok? También en su momento estudiantes del SPOL. Y determinamos esto, discontinuidades, el talud y el ángulo de fricción. Mira, y aquí el J1 y el J3 me combinan. ¿Qué significa? Que esa combinación me puede producir un deslizamiento en cuña. ¿Ok? Ahora, cuando tengo deslizamiento en cuña, yo utilizo el programa SWET, que se lo podemos proporcionar. O sea, voy a preparar un link para que les haga llegar a ustedes todos estos software descargados. Y aquí en estos software yo coloco lo que son el coeficiente sísmico. Ya vamos a ver aquí cómo determinar el coeficiente sísmico. De ahí, aquí tienen otro ejemplo de análisis planar. Y en análisis planar, ¿cuál es la diferencia entre cuña y planar? Que en cuña yo proyecto solo planos. Y en deslizamiento planar, solo proyecto polos. ¿Ok? Entonces aquí mismo tenemos un deslizamiento planar, tenemos el ejercicio. ¿Cuáles de continuidad hemos medido? S0, F1, J1, J2. ¿Cuál es el talud? 110,70. Todos son datos de iteration. ¿Cuál es el ángulo de fricción del basalto? 35 grados. Y siempre considere el límite lateral más menos 20. Entonces, así mismo, yo vengo, grafico la envolvente, los límites laterales, el ángulo de fricción, y esto que está aquí es mi zona inestable. Está graficado aquí. Entonces, con este software, yo voy a esta opción de aquí. Entonces, una vez que yo ya ingreso lo que le había mostrado, los planos, el Dict Direction, discontinuidades, yo doy un clic aquí, análisis cinemático, y aquí la computadora me va a decir, ¿qué vas a analizar? ¿El deslizamiento planar o cuña? Pongo planar. Pongo el Dict Direction, el Dict Delta Loop, el ángulo de fricción, límite lateral, siempre trabaja con más o menos 20, porque es un rango de, digamos, de la geología que conozco. ¿Ok? Y con eso ya los polos me dicen, mira, el S0 está en una zona inestable. ¿Qué significa? Que ese me puede producir deslizamiento. Y para calcular el factor de seguridad, utilizo el programa RobPlane. ¿Okay? Podemos ver aquí. Entonces, este programa, asimismo, coloco datos, parámetros mecánicos, el coeficiente sísmico, ya lo vamos a determinar, ¿ok? Y con eso yo puedo determinar mi factor de seguridad. No es difícil. Ahora, para calcular el SMR de todos estos ejercicios, ve aquí, hay una opción, es un link, es un software gratis de la Universidad de Alicante de España, en la cual yo puedo calcular la calidad de la pendiente, el macizo rocoso de la pendiente del talud, considerando deslizamientos planares y cuñas. Vean lo mismo, coloco el RMR, el Dict Direction y la discontinuidad del límite lateral. ¿Sí? Vuelvo a repetir, todo esto yo tengo explicado en video y les puedo proporcionar. Entonces yo debo calcular el factor de seguridad mayor a 1, menor a 1. Entonces, mayor a 1 es estable, menor a 1 es inestable. ¿Okay? Ahora, para ir terminando, nos faltarían 10 minutos, menos de 10 minutos. Entonces, para ir terminando, una de las técnicas más comunes que se utiliza es el RMR. Entonces, el RMR de Beniaschi. Entonces, ¿qué significa? Yo considero todos estos parámetros. Si ustedes pueden ver, cada uno de estos parámetros tienen un porcentaje. Y si yo tuviera una roca completamente sana, yo estaría hablando de un 100%. ¿Okay? Pero como tengo en este caso, cada uno de estos parámetros tienen un porcentaje. Ahora, esta es una tabla muy común para R1, yo utilizo su valoración, para R2
utilizo su valoración y yo sumo las valoraciones, 15, 20, 20, 30, 15, ¿ok? Y dependiendo de la valoración, yo voy a tener, por ejemplo, una calidad de la roca. ¿Qué significa? Que yo puedo decir que mi macizo rocoso, mi talud en roca, puede ser bueno, malo, muy malo, dependiendo del RMR, ¿sí? Y esto ustedes lo grafican de esta manera. Ahora, ¿cómo calculo el R1 hasta el R5? Para el R1, la resistencia al esfuerzo de la compresión uniaxial, yo puedo utilizar esta técnica. La primera, puedo coger un combo del taller de mi padre, voy a la ferretería, compro un combo de unas 3 libras, y si rompo una roca con un solo golpe, significa que es una roca moderadamente dura. Entonces dice, bueno, tiene de 25 a 50 megapascal, y ese valor, 25 a 50 megapascal, lo busco aquí, allá. 25 a 50 megapascal. ¿Cuánto vale R1? Vale 4. Terminé, perfecto. ¿Okay? Otra técnica es usar el esclerómetro. Entonces el esclerómetro, yo tomo 10 valores en una parte de un talud, saco la media y comparo con el martillo de Smith. Pongamos que me salga 30 martillo de Smith. ¿Ok? Ya me está indicando cuál es digamos, mi rango de esfuerzo de la compresión uniaxial. ¿Okay? Y me voy también a la tabla para verificar. Una tercera técnica es esta, es la geofísica. Y es muy interesante porque con la geofísica, la estamos aplicando ahora. ¿Cuánto valen los ensayos geofísicos? Están de 600, 800 dólares. Es interesante porque con la geofísica, con la velocidad sísmica, creo que no la tengo por aquí, aquí, con la velocidad sísmica primaria, ¿qué es lo que me está indicando? Mayor velocidad, roca más dura, necesito usar dinamita. Menor velocidad, roca fracturada. ¿Ok? Y yo puedo hacer una relación de la velocidad de la onda P con geofísica y puedo determinar la resistencia de la roca. Entonces, este es un ejemplo de lutita para Guayaquil. Vean, tenemos una resistencia hasta unos 48, 46 megapascales. Y este es para un basalto por cerca de Novol Daule. Son rocas que tienen 240 megapascal. Entonces, nos permite una relación directa de dónde construir. Vean. Entonces, si alguien quiere construir una cimentación, ¿dónde lo ubico? Lo ubico aquí, donde tengo las mayores resistencias. Aquí no, porque aquí ya me está indicando que tengo una roca fracturada. Me lo puede indicar con esto. Entonces, son datos que ustedes deben de considerar. Y con esta geofísica, también puedo obtener el segundo parámetro, que es el RQD, la asignación de la calidad de la roca. ¿Sí? Y también puedo tener una relación del peso específico, o el peso unitario, en kilonewton metros cúbicos. ¿Sí? ¿Cuál es el R2? O sea, el RQD. El RQD tiene 3 procedimientos. ¿Sí? Quedan un poco, ¿ok? Tiene 3 procedimientos. El primer procedimiento es si yo hago una perforación. ¿Ok? Hago una perforación, ¿qué es lo que hago? Sumo, ¿cuánto es la longitud de la perforación? 110 centímetros. Sumo todos los pedazos iguales o mayores a 10. Descarto los que son menores a 10. Multiplicado por 100 obtengo un porcentaje. Y ese es el RQD. ¿Sí? Entonces el RQD, si yo tengo un RQD, pongamos de 60, ¿ok? Voy a la tabla de aquí y me dice que el RQD es 60, estoy en este rango de aquí. ¿Cuál es la valoración? 13. Entonces sumo. Habíamos dicho aquí 7. Creo que habíamos dicho este 25. Habíamos dicho sumo 4 más 13, ¿ok? Y sigo calculando el resto de R's. Vamos con el R3. ¿Sí? Allá. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un talud? Utilizo el segundo procedimiento. ¿Qué significa aquí? Yo vengo, tengo un talud, marco una línea, pongámosle de 2 metros y comienzo a medir todos los sistemas de fracturamiento que yo tengo. ¿Okay? Dividido para la longitud total multiplicada por 100, obtengo mi longitud. Y el procedimiento 3, este es para taludes, para túneles, no lo vamos a tocar así. ¿Ok? El RQD, entonces tienen aquí una relación de la velocidad sísmica y el RQD que también se puede calcular. Entonces, esta documentación les va a ayudar mucho. ¿Ok? Ahora, tienen esto también. Ahora voy a calcular el R3, separación. Entonces, de una discontinuidad a otra discontinuidad, ustedes pueden ver aquí, yo determino de 10 a 20 centímetros. ¿Ok? Entonces, revisando el documento, tiene una puntuación de 8. ¿Ok? ¿Y qué es lo que tienen muchas personas? Muchas personas tienen problemas con el R4. Y el R4 podríamos decir que es uno de los más sencillos, porque yo ahí sí le recomiendo usar esta tabla. ¿Qué significa? ¿Cuánto es la longitud de mi discontinuidad? Pongamos que es 4 metros, estoy aquí. ¿Es una abertura? Sí, pongamos que tiene 3 milímetros, estoy aquí.
Ok, voy sumando la puntuación. Su rugosidad entre plano de fracturamiento, puedo decir ondulada. Perfecto. Relleno. Si es blando, arcillas, arena. Si es duro, sílice, carbonato. Ok, voy asumiendo un valor. Y la alteración, con una navaja puedo ver si desprendo la pared de ese fracturamiento. Sumo todo esto y obtengo el R4. ¿Ok? Y el R5 ya me dice la humedad. Entonces, yo les recomiendo, si estoy trabajando en una zona de la costa del Ecuador, seleccionar húmedo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo, si estoy trabajando en agosto y está seco, pero yo debo preguntarme, ¿ha llovido este año? ¿Ha llovido el año pasado? ¿Los últimos 5 años? ¿Los últimos 3 años? Sí. Ah, entonces considero un valor de 7. Y de esa manera ya obtengo el RQ. ¿Ok? Y vean estos gráficos. Entonces, en 3D, ahora, mi zona geomecánica. Yo puedo medir mi zona geomecánica dependiendo de la discontinuidad. Aquí tengo una discontinuidad que tiene esta dirección. Aquí la discontinuidad cambia un plegamiento. La discontinuidad tiene otra dirección. Entonces, yo puedo definir mi zona geomecánica dependiendo de la dirección de la discontinuidad, o la puedo definir también con una distancia de 3 metros. Si acá arriba cambia algo, también determino mi zona geomecánica. Esto ya hemos visto, vean esto, porque es muy importante en cada zona geomecánica poner mis polos y planos y poner mi análisis, esto es análisis planar y análisis cuña. Es un trabajo muy interesante. Para ir finalizando, para calcular el SMR, ¿qué significa? Yo les recomiendo usar este software, aquí está. Miren. Vamos a ver, chat. Perfecto, ¿ok? Entonces les recomiendo usar este software. Vayan a este link que ustedes tienen aquí y descarguen el software completamente gratis. ¿Qué es lo que hacen? Colocan si es análisis planar o cuña. ¿Cuál es el RMR? Que ya lo hemos calculado aquí. Este es el RMR. Por ejemplo, en este caso sale 54, 54, 48. Coloco aquí en el software. ¿Cuál es el TALUC 11070 del ejercicio que hicimos? ¿Cuál es el plano de continuidad? Colocan el plano que está provocando deslizamiento, talud natural, y automáticamente te dice si tu clasificación es mala o buena. Y dependiendo si modificas el ángulo del talud, aquí, en este caso el ángulo del talud 78 lo puedo bajar a 60, ustedes ven aquí el ejemplo, de 78 lo voy a 60, pasé de una clase 5 muy mala a una clase 2 buena estable. Entonces, son técnicas sencillas. Y esto ya lo hemos visto, deslizamiento cuña planar, ustedes pueden ver ángulo de fricción envolvente, límite lateral, y todo lo que queda aquí adentro es zona inestable. Todo lo que queda aquí adentro, las intersecciones de estas discontinuidades son inestables. ¿Okay? Les recomiendo usar este programa Rock Data, que me permite calcular una serie de parámetros sísmicos. Utilicen la técnica de criterio geotécnico de Hockey-Brown modificado. Denle 4 valores al esfuerzo de la compresión uniaxial, el valor GSI, aquí está. Ustedes pueden ver qué tipo de roca tengo. Si es una arcillolita, una lutita, doy un clic aquí. ¿Ok? Si es una arenisca dura, doy un clic aquí. ¿Sí? De ahí el GSI, dependiendo si yo tengo muchos sistemas de fracturamiento, si mis condiciones de talud son pobres o buenas, intersecto y voy obteniendo el GSI. También el GSI lo puedo obtener así, con el valor del RMR, menos 5, yo puedo, digamos, calcular y aproximarme el SRI. Perfecto. Ya creo que ya terminamos. Yo puedo calcular también el valor de fraccionamiento, directamente qué tipo de roca tengo, y ya tengo un valor. Entonces, un programa Rock Data me sirve mucho para determinar el ángulo de fricción, vean aquí, y la cohesión. No es 9000, es 9 megapascal o 9,2 megapascales. ¿Okay? Para calcular la magnitud y la aceleración o el coeficiente sísmico, yo les recomiendo usar estas ecuaciones. Si tengo una falla geológica de 13 kilómetros, reemplazo aquí el logaritmo de 13 kilómetros por 0.87 más 5.56 y obtengo falla cizalla. Para calcular la aceleración, calculen aquí la longitud y la profundidad. Para una falla geológica siempre utilizan una profundidad de 15 kilómetros. ¿Okay? Igual, yo les voy a pasar esta tabla de Excel al coordinador del IPGH para que les haga llegar esto y los videos que se explica cómo construir todos estos mapas de riesgo sísmico determinísticos. Y para terminar, estos son resultados que tenemos publicados, donde está la norma ecuatoriana de la construcción 0.5, 0.4, y los datos que nosotros tenemos calculados, 0.34. Y aquí para un ingeniero estructurista es muy bueno, porque un ingeniero estructurista que dice, tengo 0.4. De repente, al hacer los cálculos más precisos, no utiliza 0.4, sino 0.26G en roca, ¿sí? El coeficiente sísmico, la aceleración. Entonces,
se adapta a la realidad, no sobredimensiona la construcción de su estructura. Estos son los programas que ya hemos visto: Rockplane para deslizamiento planar, calculo factor de seguridad, SWEP para deslizamiento planar. Nada más. ¿Ok? Para ir terminando, ya con este terminamos, yo puedo calcular el peso específico, vean aquí, o el peso unitario en kilonewton metro cúbico, con el esclerómetro y también con el esfuerzo de la compresión uniaxial. Intersecto y obtengo. Entonces, para una lutita estaríamos hablando de 20 kilonewton. Una arenisca de 24 kilonewton. Un conglomerado 26. Un basalto 30 kilonewton metro cúbico. Una andesita, una tonalita 32 metros cúbicos. Entonces hay una relación entre el peso específico, ¿sí?, su resistencia. Este es el ábaco de Miller, se utiliza mucho. Bueno, nada más. Están mis datos, si quieren alguna información, este es mi WhatsApp, para pasarle toda la información que ustedes me indiquen. Muchas gracias. Listo. Lo hicimos en 40 minutos. Nos quedan 5 minutos de preguntas. Estimado doctor Chunga, muchas gracias por su excelente aporte y esta interesante conferencia. A través de un análisis hemos aprendido mañana acerca de los tipos de deslizamientos cosísmicos en rocas y suelos en el área epicentral del terremoto de 2016 en Manabí, así como un análisis de las condiciones geomecánicas de taludes en Guayas, determinando qué coeficiente sísmico debe ser considerado, obtenido desde fallas geológicas y confrontando con las zonas sísmicas. Antes de dar paso a las preguntas, queremos recordar al público que el webinar es totalmente gratuito. Sin embargo, si desean recibir un certificado digital por su asistencia al taller, este tiene un costo de $3. Para el efecto deberán colocar su nombre con un saludo al momento de ingresar en la sala virtual, realizar una captura de pantalla del taller con su nombre en la pantalla de asistentes antes de finalizar el taller. Enviar todo esto por correo a info@ipgh.gov.es junto con el archivo de la transferencia o depósito que corresponde al certificado de asistencia. Los datos para el depósito o transferencia se encuentran en el chat. Es así que continuamos con las preguntas por parte del público. Invitamos al público presente a realizarle preguntas al expositor. Bueno, en el chat tenemos felicitaciones y muchos saludos para el expositor. Todavía no se animan a realizar alguna pregunta. Ya, tenemos una pregunta de parte de Hugo Ortiz. Dice, muchas gracias, súper interesante la exposición. ¿Hay una base de datos con los perfiles, geotécnicos para Ecuador? No, mira, nosotros como UTM, como Manabí, ¿qué estamos haciendo? A ver, estamos haciendo dos cosas. La primera, analizamos bastante estos taludes en roca, que nos ha llamado la atención. Tenemos 4 años y hemos desarrollado una serie de investigación. Entonces, hemos publicado, entonces podemos decir que es una parte de base de datos de qué tipo de deslizamiento, cuál es el coeficiente sísmico que reportó el terremoto y cuál es el coeficiente sísmico de fallas geológicas que están publicadas. Entonces, eso nos ayuda como una base de datos. Todas las bases de datos pueden ser publicables. Entonces, usted, por ejemplo, busca en ResearchGate, ahí estoy escribiendo ¿sí? Busca ahí mi opción y hay una parte donde están todas las publicaciones. Y esa es la información que tenemos de una base de datos. De ahí lo que queremos hacer es con la universidad, ojalá que aquí está el profesor Iván Ceballos, que fue mi coordinador de carrera hasta hace poco. Queremos crear un software que se llama Alequine, del profesor, se me fue el nombre, bueno, Galarza, del profesor John Galarza. Él con su hijo crearon un tipo de geoplataforma y toda la información que hemos publicado, subirla a esta plataforma para que pueda acceder a algunas instituciones, estudiantes. Entonces la pregunta es muy buena, o sea, crear una base de datos. O sea, toda esta información está publicada, pero esta información tiene que ir a un geoportal, una base de datos. ¿Sí? Entonces, gracias Hugo Ortiz, porque nos recordaste de que tenemos que hacer esto, o sea, ya se nos estaba pasando nuevamente. Entonces hay otra pregunta, Carlos Coyaguazo, ¿cuál es la diferencia de un análisis determinístico probabilístico? ¿Ok? Entonces, cuando nosotros trabajamos mucho con un análisis determinístico, ¿qué significa? Que si tenemos un área, buscamos la falla geológica más cercana, ¿sí? Y buscamos la falla geológica con mayor potencial de sismo.
y hacemos una relación. Entonces, construimos a veces hasta mapas determinísticos. Vamos a pasar un video. Entonces, nosotros utilizamos una falla geológica en particular. ¿Y cuál es el probabilístico? El probabilístico es que te asume todas las fallas geológicas. Entonces, te hace un análisis probabilístico a un nivel, digamos, zonal así. Se lo calculan mucho, o sea, el probabilístico lo utilizan mucho en crisis. El determinístico lo hemos usado y nos va muy bien a nosotros. Vuelvo a decirle, mira, yo les voy a proporcionar una serie de videos donde pueden ustedes ver el detalle cómo hacer todos estos cálculos que hemos dicho. Lastimosamente mi computadora se dañó el disco duro y estoy recuperando una serie de videos de algunos cursos y esto lo vamos a hacer llegar a ustedes. Perfecto, no sé si hay otra pregunta, Majo. Sí, hay una pregunta por parte del ingeniero Iván Ceballos que dice, por las experiencias recabadas, ¿cuál podría considerarse como el detonante mayor para los procesos de deslizamientos, ya sea en rocas como en suelos? Mira, yo por Manabí, o sea, por Manabí y por toda la costa del Ecuador, yo debería considerar dos datos. Entonces, ¿cuál es el mayor detonante? Puede ser un sismo o puede ser un fenómeno del Niño. Perfecto. Yo me gustaría que se analice mucho también la parte del sismo. Ok, ahora, ¿qué es lo que me puede dimensionar un deslizamiento? O sea, si un deslizamiento es de 100 metros cúbicos o si es de 1 millón de metros cúbicos. Es la profundidad del sitio del deslizamiento con el RRUP. El RRUP lo manejan mucho los ingenieros civiles. ¿Qué es el RRUP? Es el plano de la falla geológica. Entonces, el plano de la falla geológica y la distancia del sitio, ese es el RRUP. Entonces, ese parámetro debería considerarlo y no lo están considerando. Entonces, nosotros lo analizamos en los deslizamientos cosímicos del terremoto del 2016 y nos llamó la atención. Entonces, si ustedes consideran el parámetro RRUP para algún sitio de cualquier cantón de Manabí o cualquier cantón de Santa Elena o cualquier cantón nos ayudaría mucho a crear una base de datos, un catálogo. No sé si hay otra pregunta. Ya estamos 10 y 40, ya nos pasamos 2 minutos. Sí, de todos modos, bueno, parece que no hay más preguntas por parte del público. En todo caso, estimado doctor Chunga, nuevamente a nombre de quienes conformamos la Sección Nacional del Ecuador, le agradecemos por esta valiosa participación y nos sumamos a las felicitaciones del público. Queremos comentarles que la grabación de este webinar va a estar disponible y libre en YouTube para visualizarlo después. Agradecemos a quienes nos han acompañado desde diferentes latitudes. Les invitamos a suscribirse al boletín de noticias para enterarse de las actividades que realizaremos durante este 2021 ingresando a nuestra página web www.ipgh.gov.es. Les pedimos por favor en este momento a los asistentes de encender sus cámaras para poder realizar una captura de pantalla de todos los asistentes. Profesor Iván, ¿cómo está? Ese poco de amigos tengo aquí. Listo, vamos a cambiar a vista de galería y en estos momentos vamos a hacer una captura de pantalla. ¿Listos? Sonrían. 1, 2, 3. Muchísimas gracias. Les esperamos en una próxima ocasión. Un excelente día para todos ustedes. Muchas gracias, doctor Chunga. Muchas gracias.